Fondos Centro de Cultura Económica, Centro Histórico, todos los jueves. Cultura, tradición y calidad, Mercado Universitario UAC. Búscanos en redes sociales y contáctanos en mercadouniversitario@uac.mx. Hay que disfrutar la vida. Somos UAC. Clínica del Sistema Nervioso de la Universidad Autónoma de Querétaro. Marzo, mes de la mujer. ¡Feliz día para ti! Durante todo el mes de marzo, obtén un 50% de descuento en tu valoración fisioterapéutica. Citas al 192-1200, extensión 6252. Horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Somos UAC. XHUAQ 89.5 Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Radio Universidad. La cultura universal. 23:03. Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agenda. Atender a tus pacientes. Desinfectar el instrumental. Y reagendar las citas que quedaron pendientes. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Una visión de uno de los personajes con más polémica en la historia de México, Victoriano Huerta, en los estudios y opiniones de Gerardo Sánchez. Esta va a ser la primera parte. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes y en el panel estaremos Mauro Rivera Montaño, Fernando Rocha, Gerardo Sánchez en los conocimientos, y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos, pero después dan meros palos. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Les damos la más cordial bienvenida a un programa más, un viaje al pasado, no muy pasado, un poco más de 100 años, en esta nueva serie que iniciamos con uno de los personajes que ha sido catalogado uno de los más malos en la historia de México, pero que también es un efecto de las circunstancias de lo que ocurrió y no es tan fácil de comprender. No todo es negro o blanco. Y vamos a ver un análisis que nos hace Gerardo Sánchez aquí de este personaje, de tantas y tantas cosas que se han dicho de él. Saludamos, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Raúl, buenas noches, Gera, buenas noches, Mauro, buenas noches, Erika. Muy bien, aquí atentos con lo que nos pueda compartir Gerardo, que ahora es el protagonista, entonces se tiene que lucir. Entonces nada más vamos a estar aquí apoyándolo y viendo qué podemos contribuir a su plática. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Mauro no se ve, no sale en la tele. Vuelve a ser el discreto de antes, ya estaba saliendo. Se acabó la magia. Se acabó la magia y el vigor que había antes. ¿Qué tal, Mauro? Con esto, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a la danza Guatas de Tlaxco, La Cañada, que hoy celebran su patrono de barrio y todavía están en fiesta. Y que terminen con bien y celebren bien su fiesta y gracias y adelante. Muy bien. Yo aprovecho de una vez para saludar a mi mamá, si no me va a regañar cuando llegue a la casa. Entonces aprovecho. Saludos, ma. Ya. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Raúl, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos ustedes, Fer, Mauro, a nuestra chica superpoderosa que está allí siempre en cabina, en los controles técnicos, apoyándonos de manera digital ahí para que nuestra voz llegue hasta donde están ustedes, en sus equipos receptores, tanto de radio, tanto de computadora, de teléfono, o bien en sus casitas escuchándonos, ¿no? Les queremos dar las gracias. Hoy es el día 19 de marzo del año 2019. Estamos en vivo, es un programa totalmente en vivo, es el último programa del día martes y nosotros tenemos el gran honor de cerrarlo. Bueno, pues les queremos decir que esta mesa ya tenemos los micrófonos abiertos para entrar en comunicación con ustedes y asimismo que ustedes también puedan estar con nosotros haciendo algún aporte, queriendo mandar algún saludo o bien queriendo hacer alguna crítica, todo se vale. Y precisamente eso queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo desde el mítico Cerro de las Campanas, que es el cerro insignia de aquí de las Polifacultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, y queremos darle las vías de comunicación para que usted esté muy pendiente de lo que aquí decimos y hacemos. La primer vía de comunicación, que es el teléfono en cabina, que es el 192-1293. Aquí usted puede mandar algún mensaje, Erika lo toma y nos lo pasa. La segunda vía de acceso o en donde ustedes nos pueden escribir es exclusivamente un teléfono para mensajes de texto o WhatsApp, que es el 442-322-1077. También está la otra, que es el número 3, otra vía de acceso a donde no nada más nos puede escuchar, sino también nos puede ver aquí en cabina. Y esta es una página de Radio 89.5 FM Universidad en Facebook. Usted le da like y ya puede estar en contacto con nosotros. Y la última vía de acceso en donde nosotros estamos aquí ya viendo quién se comunica en la ventana del chat es precisamente la página que nos hospeda, Ecos de la Antigüedad, y ahí usted nos puede ver y también puede contactarse con nosotros. Y les damos la más cordial bienvenida en esta noche clara de Inquietos Luceros. Así es, muy bien. Hacemos un pequeñísimo corte y enseguida regresamos. No seas coqueta, porque no soy
Bien, amigos, regresamos después de hacer aquí unos pequeños movimientos para el enfoque de la cámara, pues vamos iniciando con el programa, pero antes que nada quiero hacer una invitación a ustedes para los viernes. Va a ser ahora ya nuestra tercera tertulia. Ya estuvieron Gerardo y Fernando en 2 sesiones realmente muy buenas que nos dieron, que tratan de la relación entre México e Irlanda. La tercera sesión va a estar a cargo de Esteban Galván Recendis, con una historia de amor de lo más famoso que ha ocurrido en el siglo XIX, Miguel Miramón y Concha Lombardo. Un amor epistolar. Esto lo va a dar Esteban Galván y la recepción es de 7 a 7:30. Y es el viernes en Paseo Jurica número 1. Es prácticamente entrando la primera edificación del lado izquierdo, donde se conoce como la Caseta de Colonos. Ahí en la planta baja está nuestro lugar de tertulias. Los invitamos atentamente a que nos acompañe todos los viernes para ya arrancar 7:30 de la tarde. Bueno, y antes de arrancar, quiero preguntarle a Fernando qué opinión tiene sobre Victoriano Huerta antes de comenzar con la información que nos tiene preparada Gerardo. Luego reparten, yo iba a ser el protagonista. No, muchas gracias. Pues es un personaje bastante, como lo comentaste, bastante polémico. Realmente se tiene pues como el traidor, el ejemplo de la traición dentro de nuestra historia, pero bueno, analizando sus antecedentes, pues tuvo varias cosas buenas, ¿no? O sea, realmente el hecho de que llegara como llegó al poder opacó todo lo bueno que pudo haber hecho anteriormente, porque era un militar sumamente eficaz. Realmente él se volvió militar porque, seguramente nos lo comentará Gera, porque obtuvo una beca que le otorgó el presidente Juárez años antes, pero fue precisamente por sus aptitudes y por su eficacia que obtuvo esta beca. Y igualmente durante toda su carrera, pues realmente fue una persona muy capaz, venció a Pascual Orozco, o sea, fue bastante eficaz, pero todo, pues realmente la traición que hizo hacia Madero, o bueno, si no le queremos llamar traición, los movimientos que hizo para poder llegar a la presidencia, y pues prácticamente manipuló a todo mundo, desde Madero hasta prácticamente el embajador estadounidense, porque pues él estaba detrás de bambalinas, preparando todo para que él pudiera llegar. Pero realmente, pues en un análisis objetivo, pues actuó de acuerdo a las circunstancias en las que estaba históricamente, ¿no? Nosotros lo podemos ver desde ahorita, y bueno, Madero sí era el bueno, el que iba a acabar con toda la desigualdad que había por el porfiriato y todo. Si les suena conocido, bueno, ya sabrán por qué. Pero eran otras circunstancias, y de acuerdo a esas circunstancias fue como actuó Huerta en su momento, igual por ambición, igual por interés, igual porque quería hacer un cambio, pero creo que debemos analizarlo con respecto a estas circunstancias históricas y no dejar atrás pues lo eficaz que era él, ¿no? Como militar. Y bueno, obviamente tenía sus vicios que acabarían terminando con su vida, pero bueno, esa es otra historia y eso lo dejamos para que nos lo cuente Gera. Así es, sí, la intención es ver los claros oscuros y no el blanco y el negro, ¿no? Exacto. Que es el típico de las historias oficiales de cualquier país. Bueno, Gerardo, pues comenzamos. Pues sí, ahora sí que la forma de empezar este programa, compañeros, era precisamente eso. A principios del siglo XX, cuando bien comienza la segunda década de la revolución del siglo XX, es decir, 1910, 1911, sucede que hay 2 personajes que son marcados, uno como mártir y uno como traidor. Y esto, Fernando, Mauro y Fer, esto opaca las vidas de uno y de otro. Al que lo hacen mártir, que fue precisamente, estamos hablando de la decena trágica, es el expresidente, porque ya no era presidente, Francisco Ignacio Madero.
todo lo que hay antes de que suceda su muerte, ya había un desgaste político y social que la gente se estaba o ya se había hartado de Francisco Madero. De hecho, los periódicos ya le habían dado hasta la espalda. Aquellos como El Imparcial, que en un inicio le había dedicado planas completas, ya lo habían dejado de lado. Esto no se conoce o actualmente no lo enseñan tanto porque gana más la vida, lo mártir que fue. Y viendo del otro lado, hablando de Victoriano, que yo recuerdo de él, que en la escuela me lo mostraban como el chacal, ¿no? Sí. Que nos lo mostraban como el traidor, muy cercano al Iscariote, quizá, porque mientras que a uno le decían el chacal, al otro le decían el apóstol. Sí, ¿no? sí. Y el apóstol no fue un mote que se le dio en nuestra época, en los 70s o en los 80s, ¿no? Es un mote que se le dio en su momento, cuando él llega a la capital. Así, sí. Porque era un hombre demasiado institucional, Raúl. Él actuaba acorde a lo que el canon político decía. No se saltaba barreras ni se saltaba espacios. Él iba de acuerdo a lo que el script decía, a lo que la Constitución ordenaba, y él actuaba bajo esa misma epístola, por así decirlo. Yo creo que por eso era el mote, ¿no? del apóstol. Y el otro, regresando a Huerta, que se le conoce como el chacal, porque si bien lo traiciona, y ya no se sabe lo demás, como bien dice Fer, ¿no? O sea, el hombre fue capaz, el hombre militarmente fue atinado. Bueno, era maestro de matemáticas, y era maestro de matemáticas en la escuela de ingeniería. O sea, no era maestro de matemáticas de prepa o de secundaria. Primaria. No, él era maestro en la escuela militar de matemáticas. Entonces, yo creo que todos hemos tenido algún amigo que es matemático, y eso nos ha dado la idea de que las personas que son buenas, tú, Fer, que te gusta la matemática, eso nos da la visión de estas personas que son que les gusta las matemáticas, son adecuados, son muy atinados para las observaciones o para ver el momento, la situación de lo que está sucediendo, y en este caso, de manera militar, pues las estrategias, ¿no? Todos los inconvenientes, ven pros, contra, hacen un análisis más efectivo que a veces que uno que es más a pie que ellos, ¿no? Que son muy, muy matemáticos. Es lo que yo quería empezar diciendo, de que hay mucho más de Victoriano que no se conoce, hay mucho más de la decena trágica. Ahora que lo he estado estudiando, dice Héctor de Maulón que lo enamoró a él el personaje por tantos claros oscuros que tuvo, y puede ser que sí sean más oscuros que claros, ¿no? Pero dentro de los claros es lo que hoy rescato, y quiero empezar con el tema. Yo espero y ustedes no conozcan tanto para que no se me vayan a dormir mientras estoy aquí haciendo mi elocución, y lo compartan conmigo, ¿no? Ahí en lo que comentabas, rápidamente desde que empieces, es importante esta señalización que haces acerca de esta santidad o casi religiosidad que se le da a esta relación, ¿no? Como dices, a Madero se le tiene así como que, bueno, el santo, y es algo que sufrimos mucho en la historia mexicana. También va con lo que comentó Raúl, los claroscuros, en que los personajes son buenos y son malos, ¿no? O sea, son personajes de bronce, que son, pues el ejemplo más grande que tenemos es Benito Juárez, le sigue Francisco y Madero, y bueno, y los malos son malos, ¿no? O sea, actuaron mal, fueron malos, y realmente es eso lo que tenemos que quitar, porque no todos eran así. Y en el caso de Madero, pues, que es lo que nos ocupa en este momento, es que él pensaba, o era la inocencia en persona. O sea, él creía que con que él llegara al poder, todos iban a seguir su ejemplo, y él sí realmente aplicaba esa del pueblo es bueno y todos son buenos, pero pues no se dio cuenta hasta muy tarde que pues todos eran diferentes, ¿no? Ya prácticamente hasta que estaba
a las puertas de la muerte y de ser ejecutado, pues fue cuando realmente se dio cuenta de todos los errores que cometió. Y en el caso de Victoriano Huerta, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto, la labor que pudo haber tenido antes, o todos los honores que pudo haber logrado, pues se opacaron con esta situación, ¿no? Era también lo que comentaban a veces hay una comparación muy rápida entre dos oaxaqueños, que es Juárez y Porfirio Díaz, y que dicen que prácticamente la única y hay muchos juaristas, espero que no se ofendan, la única diferencia entre los dos es que Juárez murió a tiempo. Sí. Porque si no murió hubiera... en buen momento. Murió como héroe. Bueno, en buen momento, pero ya tenía como 15, 16 años en la presidencia. Sí, por eso, pero murió a tiempo. La mitad murió de a Porfirio, tiempo, murió a tiempo para llegar a ser un héroe. Digo, si Porfirio Díaz hubiera muerto probablemente antes del siglo XX, los primeros últimos años del siglo XIX, primeros del XX, actualmente lo recordaríamos, o se recordaría como un excelente presidente, un héroe, todo, o por toda la labor militar que llevó durante la Guerra de Reforma y durante la invasión francesa. Lo recordaríamos por eso, pero no, lo recordamos porque pues, y eso fue lo que a mí me enseñaron en la primaria, que la Revolución Mexicana se hizo por culpa de Porfirio Díaz, porque tenía que quitarse del poder. Entonces, ahorita esto que vas a hacer es bueno para que se puedan conocer y veamos estos claroscuros del personaje. Es correcto. Tenemos saludos. Cristóbal Sánchez, saludos desde Texcoco. Uy. Sí. Allá nos está escuchando. Por ahí estaba Maribel Martínez, pero se perdió. Se me fue la señal. Se nos fue, no sé, algo pasó. ¿En serio? Yo aquí. Pero yo la había visto. Bueno, tú sí ves ahí. Sí, aquí está Eva, está mi hermana Adriana. Pues no vemos nada. Está mi sobrino allá en Texcoco. Nepotismo. Sí, no, les dije que esto es interesante, que por favor no dejen de escucharnos. Bueno, pero es para todos ustedes. Sí, Mauro, adelante. Un pequeño comentario sobre Huerta. Él quiso vincularse, conocer del mundo de la religión, de los libros de la Biblia y demás, pero comprendo que el sistema que tiene la iglesia es muy limitante hacia el pensar de los humanos y prefieren desertar y alejarse de ese movimiento eclesiástico, y fue lo que sucedió con Huerta. Prefirió el mundo político. Y otro detalle curioso que encontré es que Benito Juárez fue maestro de Porfirio Díaz. Entonces tiene una secuencia de lo que están hablando. De eso, algo así vamos a hablar. Bueno, empezaremos diciendo, ¿ustedes saben cuál es el nombre completo de Victoriano? Es José Victoriano Huerta Márquez. Hay varias fechas de su nacimiento. Unos lo mencionan en el 1850, otros 1854, y yo encontré algunas fuentes casi con el mismo, con la misma fecha. Y ya casi estamos a punto el 23 de marzo de 1845. Uy, sí, mucho antes, ¿no? Sí, ya hoy estamos a 19 de marzo, en unos días, 4 días más, ya se cumplen, estamos en el 19, ya se cumplen como 80 años más o menos del nacimiento, del nacimiento de Huerta. Él nació en una ranchería de Colotlán, Jalisco, en la ranchería de Aguagorda. Él fue hijo de un arriero. Estamos hablando de personas pobres, indígenas casi. Aunque su padre no era indígena, él era un mestizo. Era hijo de Jesús Huerta Córdoba y su madre, que bien no era huichol, sino era india cora, pero al ser esto, estar en el limítrofe de Guadalajara y Zacatecas, lo hacen verlo como que realmente él era un huichol, aunque insisto, su madre era de la etnia cora, india cora. Ella se llamaba María Lázara del Refugio Villalobos. Lo cual nos hace entender que el nacimiento de este niño, casi indígena, por así decirlo, pues fue en condiciones, imagínense, 1845, condiciones muy precarias, condiciones insalubres,
condiciones míseras, por así decirlo. Aunque ellos sembraban y lo comían, finalmente pues tenían el acceso de alimentos, ¿no? De agua. Eran autosuficientes de cualquier manera, sí. Él nace cuando aún México tenía casi todo el territorio que antes no se había perdido. 2 años después, casi pues 3, sí, se perdió. Nace antes, todavía con el México grandote, todavía, antes de la guerra México-Estados Unidos. Correcto, ya había perdido Texas, ya tenía casi 10 años que se había perdido Texas. Y él nace en este preámbulo de lo que iba a suceder. Santana pues era el presidente y él se prepara, o sus papás lo preparan a la vida llevándolo a la escuela. Más que escuela, lo llevaron a la iglesia y un sacerdote se encargaba de dar cultura, de dar conocimientos de ciencia, pues darles clase a los niñitos. Entonces, Victoriano pues hablaba el español y lo preparan también, y el niño era tan dedicado que empieza a sobresalir ante los compañeritos y para admiración del sacerdote, pues él se extasía al ver que el niño entendía muy rápido las lecturas, entendía muy rápido las lecciones y hacía una letra preciosa, decía el cura. Sí. Tan es así que pasan los años de su niñez y parte de su juventud cuando un militar, destacado militar, Raúl, de la Reforma Liberal, el general Donato Guerra, que también era jalisciense, pasó por el poblado de Colotlán y le dijo al sacerdote, curiosamente, dice: señor cura, ¿usted conoce aquí a una persona que tenga letra bonita, que sepa también leer? Necesito que alguien me apoye. Entonces el sacerdote dice: bueno, necesita usted que sea una persona mayor. Dice: pues yo nada más necesito que haga bien su letra y que me apoye. Obviamente estoy hablando de alguien mayor. Dice: bueno, lo que pasa es que verá usted, aquí en mis estudios, en mi escuelita, pues tengo a un niño jovencito que es muy entendido, es muy inteligente y él quisiera tener más oportunidades, pero aquí en este pueblo, ¿quién se las dará? Y entonces dice: pues hagámosle una prueba para ver qué tanto. Y le hace la prueba. Donato Guerra queda ¿no? Se alegra al ver que el chavito tenía bonita letra, leía bien de corridito y dijo: pues está bien, me lo llevo. Y lo hace su secretario particular, Raúl. Así es. Lo hace secretario particular. Sí, ¿no? sí, este es el hecho importante en la vida de Victoriano Huerta, que le permitió proyectarse a otros terrenos que de otra forma hubiera sido totalmente imposible. Pero bueno, ya estamos en la mitad del programa, súper rápido, ni cuenta te habías dado. Nos vamos a ir a la identificación de nuestro programa y regresamos enseguida ya con los avisos y publicidad. Adelante. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. 23:32. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba.
porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra. Bueno, pues ya estamos de regreso. Nuestro productor salió un poquito, pero bueno, aquí estamos para entrarle en quite. Antes de que siga Gerardo, vamos con los saludos, que prácticamente pues es toda la familia de Gerardo. Pero bueno, teníamos a Cristóbal Sánchez, comenta aquí anda Mantis también. Saludos para mi hermosa sobrina. Oye, no dejaron terminar la canción. No, hay mucha información. Bueno, Ari Sánchez, saludos desde Ciudad del Sol, Querétaro, como siempre disfrutando de los temas que ahí se relatan, comentan. Gracias por darnos historia. Muy bien. Caramel, saludos al panel, interesante como siempre. Perfecto. Bueno, creo que no pues, tengo más, ¿no? ¿Verdad? Ya. No, es exactamente lo mismo que tú traes. Bueno, pues continuamos. Una vez que Donato Guerra se lo lleva como secretario particular, con el paso del tiempo de los meses, casi un par de años, le dice Victoriano que pues realmente él tiene deseos de ingresar al colegio militar, ¿no? Él quiere ser militar, quizá porque al estar con Donato Guerra y al escucharlo hablar con los demás generales o los demás militares, él se da cuenta de ese mundo, ¿no? Claro, del que existe, y de ese mundo en el que ya México ya había perdido parte de su territorio, ya había pasado la reforma o estaría en la reforma y después vendría la intervención. En ese momento es cuando él dice que él quiere ser militar, quiere estudiar en el colegio militar, pero y él dice que sí, que lo va a apoyar para que ingrese al colegio militar. Quiero decir que el colegio militar en aquel entonces, estamos hablando prácticamente de finales de 1850, principios de 1860, era un colegio militar que no graduaba en armas, Raúl, ¿sale? No era como ahorita. Sí. Era una institución elite. Poco después aparece una escuela militar de aspirantes, se le llamaba, y en esa escuela militar de aspirantes ya se enseñaba las tácticas de guerra. Pero el estudiar en el colegio militar graduaba, sí, oficiales técnicos, pero graduaba en 3 tipos de oficiales técnicos. Uno era los ingenieros industriales, que estos básicamente eran los de artillería. Luego eran los ingenieros geógrafos y por último eran los ingenieros constructores. Y en ese colegio militar estudiaban de 7 a 8 horas. Es decir, ese tiempo... En este tiempo ellos del día completaban su transformación que iba a llegar a ser pues el militar, ¿no? Para ese entonces ya había dejado atrás el periodo de intervenciones, de guerras intestinas, guerrillas, prácticamente 60 años de guerras, no había habido paz en México y por tal motivo se estaba creando en ese momento un nuevo ejército mexicano. Como les había comentado, no era fácil estudiar en el colegio militar, porque se requerían ciertos requisitos de formación, ciertos requisitos se tenía que pagar, y Victoriano no tenía eso, ¿no? Él tenía sí una cierta capacidad, pero él no tenía el recurso, ni tenía un apellido que lo pudiera catapultar para que fuera aceptado. Más sin embargo, Donato Guerra habla con don Benito, don Benito conoce, va Donato Guerra con Victoriano a verlo, lo ve y ciertas pruebas y le dice: perfecto, no te preocupes, te vamos a becar para que estudies en el colegio militar. No, hombre, pues Victoriano se llena de gozo. Entonces él entra y en años él termina, Victoriano Huerta, la carrera de ingeniero constructor. Sí. ¿Sale? Ingeniero civil. Bueno, casi tu colega, ¿no? Sí, casi tu colega. Sí.
Por sus notas en el colegio militar fue merecedor a un reconocimiento especial que el presidente Juárez, cuando se gradúa, él va personalmente y le entrega el diploma, le entrega el reconocimiento. Sí. Y hay una leyenda que por ahí dice: de los indios que se educan como usted, México espera mucho. Y sé que México hablará de usted algún día. Vaya. Qué irónico. Sí. Irónico, Raúl. Sí, sí. Durante los años de 1872 y 1873, un general llamado Francisco Troncoso, que era una figura distinguida entre la élite militar, desde ahí creó el Cuerpo Especial del Estado Mayor, que esta idea la traen desde los alemanes. Ellos fueron los iniciadores de un Cuerpo Especial del Estado Mayor. De ahí se copió en Francia, se copió también en Inglaterra, se copia en España. Finalmente llega a México. Ya llega a México muy tarde. Mientras los alemanes lo instauran en los 30s o 40s, o 20s más bien dicho, a México llega a principios de 1870. Y los oficiales esto, Raúl, era como la maestría. Ellos salían del colegio militar como ingenieros, pero si querías tener una especialidad, la especialidad era era el Cuerpo Especial del Estado Mayor. Se le conocía como M. Sí. ¿Y quién crees que se graduó como primera generación allí? Hubo 3 personajes muy importantes que te los voy a decir. Claro, sí. y tuvieron gran influencia en la historia, en la revolución, en la decena. El primero de ellos fue Ángel García Peña. Cómo no. ¿No? Que fue secretario y ministro de guerra sí. y marina de Francisco Madero. ¿Sale? Otro fue Joaquín Beltrán, que fue director del colegio y además fue el que terminó con la rebelión de Félix Díaz en aquel 12 de octubre en Veracruz. En aquel octubre de 1912 en Veracruz. Y por último, Victoriano Huerta. Sí. O sea, ellos 3 fueron los primeros de la generación del M, del Servicio del Estado Mayor Especial. Huerta en esos primeros años dividió su etapa como técnico y en cuerpos de tropa también. En esa época él firmó una institución importante llamada la Comisión Geográfica Exploradora. Esta Comisión Geográfica tuvo su sede en Jalapa, su cuartel en Jalapa, y esta famosa comisión creó la primera carta geográfica de México en forma astronómica. Y en los libros está el ingeniero Victoriano Huerta como en ese momento teniente, ¿no? Que lo había hecho. Esto que voy a decir es muy importante. No se basa básicamente en la leyenda, sino un biógrafo de él, no me puedo acordar el nombre, americano, que es el único que tiene una biografía de Victoriano Huerta. Shaughnessy, ¿no? No me puedo acordar. Él dice que en la época de en la década de los 70s, 1870s, él en Jalapa conoce a la familia Águila. Esa familia Águila, pues tenía ahí algunas hijas, en donde Victoriano se enamora perdidamente de una que se llamaba Lupita Ávila. Le encantaba. Y él trataba de cortejarla, trataba de que se fijara en él, lo que ahorita sería darle likes a sus publicaciones. En ese momento era cortejarla, hola, buenos días, qué curioso, ya nos volvimos a ver, ¿no? En la iglesia y en todos lados. Como bien dijo Mauro, ¿no? Cuando él fue chavito, fue niño, pues él estaba en la iglesia, porque pues era lo único que había, y además ahí le daban clases. Entonces, estando en la iglesia, pues él supo rezar, Mauro, ¿no? Supo rezar, supo los evangelios, y pues él quizás por ahí quiso llegarle, pero Lupita no le hacía caso.
no le hacía caso. Lupita termina casándose con Joaquín Beltrán. Pero se dice que él, al ver que no podía conquistar a Lupita, enamora a la hermana de esta, que se llamaba Emilia Águila, con quien finalmente él se casa con ella un 21 de noviembre de 1880 en la Ciudad de México. Y tuvo nada más 11 hijos. Poquitos, ¿no? Pero se dice que porque Lupita no le hizo caso y él termina casándose con la hermana, él agarró el chupe en decepción. Desde ahí se comenta y se dice que él empezó con el alcohol, porque toda su vida él la veía tan cerca a la Lupita, pero tan lejos. Y era esposa de un compañero, ¿no? Entonces eso le pegó mucho, y además de que le pegó enorme, él se metió a la botella. Y de ahí jamás se volvió a separar. De hecho, se decía que a los extranjeros él les caía muy mal. Él no les gustaba a los extranjeros, únicamente los que se apellidaban Martel. Brandy. O los que, no, Coñac, o los que se apellidaban el otro Coñac, Génesis. Nada más los que se apellidaban Génesis o Martel. Bueno, a principios del nuevo siglo, en 1902 por allí, los yaquis, que siempre habían tenido rebeliones contra el gobierno de México, contra el gobierno desde la Nueva España, casi 300 años siempre en confrontación, el gobierno mexicano manda a Victoriano a calmar esa rebelión, y fue una masacre, Raúl. El famoso yaqui que los comandaba de nombre Cajeme. Era pues un indio yaqui que tuvo la facilidad de estudiar, se salió de Sonora y se fue a estudiar. Y él... Cajeme se llamaba la ciudad donde nací, hasta poco antes, yo nací en Ciudad Obregón, luego le cambiaron a Ciudad Obregón, pero era Cajeme. Era Cajeme antes de que le pusieran el nombre de general Álvaro Obregón. Y entonces, porque ahí nací, y de casualidad. Estaba trabajando mi papá y él dice que se llamaba Cajeme, o que le acaban de poner Ciudad Obregón, pero apenitas, es algo nuevo. Claro, se sabe que Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, no confundir con eran sonorenses. Era una fuerza, la fuerza de Sonora, que tanto se dio a conocer en la Revolución. Oye, pero antes de que continúes, yo te quería preguntar si tú encontraste alguna foto de Victoriano Huerta. Te digo porque el aspecto de él es tenebroso. O sea, si se ve realmente, sin saber si es bueno o malo, asusta un poco. Es una cara adusta o muy moreno, muy curioso, o sea, es impactante. Y no sé, yo nunca he visto alguna foto de joven. Fíjate que no encontré nada de él, pero su rostro recio, pues tenía que ver con sus facciones, que finalmente él era de extracción indígena, ¿no? Y él utilizaba unos lentes polarizados. ¿No? Sí, tenía cierta enfermedad en los ojos, cataratas. De hecho, cuando se rebelan en la Ciudadela, en aquel febrero de 1913, él acababa de salir de la operación. Por eso él está retirado del ejército, Raúl, y traía unos lentes oscuros. Pero él siempre utilizó lentes oscuros por su gran manera de tomar, Raúl. ¿Y sabes qué? Muchos se decían, un ministro de él decía que el hombre tenía estos lentes así como polarizados para hacerles creer que bebía de más, y en ese bebía de más escuchar lo que se pudiera hablar de él. Además escondes la vista, o sea, no por supuesto, se ve para dónde estás viendo. Esa era su maña de tener
los lentes oscuros. sí. De hecho, aquí, ¿esa era una? En lo que comentaron los dos, güey, si me permites hacer Adelante, un comentario. Fer, adelante. Ahorita estaba checando aquí en una revista de historia que sigo. Dice sobre una opinión que tiene la señora O'Shaughnessy, esposa de un diplomático norteamericano. Lo describía como un indio que era el culpable perfecto. Se decía que era hijo ilegítimo, que no tenía dinero, era capaz de sacrificar a sus amigos y el motivo lo requería. Muchos veían cómo sus manos goteaba sangre. Y otra. El historiador Katz escribió sobre él. Sería erróneo, sin embargo, ver en Huerta a un borracho incompetente o ineficaz. Bajo una apariencia exterior generalmente alcoholizada, se ocultaba un político sumamente astuto y hábil. La prueba de ello es que, a pesar de la creciente actividad revolucionaria, de las presiones cada vez mayores por parte de los Estados Unidos y de las divisiones entre sus adeptos, Huerta logró mantenerse en el poder durante 17 meses y salir vivo de México. O sea, duró 2 meses más que Pancho Madero, Madero fueron 15 meses y este duró 17 meses. Y aprovechando que estamos hablando sobre su físico, Raúl, tengo por aquí un libro que conseguí de Paco Taibo, en donde él menciona que Fernández MacGregor describe de esta manera a Victoriano. Era de estatura mediana, cuadrado, vigoroso, con aspecto de soldadón. Tenía las piernas cortas y zambas del bulldog, ancho de pecho, los brazos más largos de lo normal, se paraba sólidamente sobre los talones con los pies bien separados. Su cara de indio ladino parecía pétrea. Usaba el cabello cortado en cepillo y sus pupilas inquisitivas le bailaban en las conjuntivas irritadas tras unos lentes oscuros que le resbalaban a menudo de la nariz por el sudor alcohólico que le resumaba a toda la faz. Los tomaba nerviosamente con el pulgar y el índice para volver a calárselos, abriendo los resortes para ajustarlos, y repetía el acto hasta convertirlo en un tic ya nervioso. Su voz era marcial, pero hablaba con dejo de socarrón, del pelado, empleando sus mismos giros burdos. Esto nos da más o menos una idea, ¿no?, del hombre del que estamos platicando. Bueno, te comentaba que él va a reprimir a Cajeme allá en Sonora, a los yaquis. Cajeme fue pues un héroe local, en donde él sale a estudiar y él regresa ya letrado, hablaba el español, pero cuando él regresa, el gobierno lo manda ahí a su comunidad, pues para educarlos, para darles cultura, pero pues él ya se había dado cuenta que el gobierno siempre lo sometía, ¿no? Y entonces él pues, lucha al lado de su pueblo y él los instruye de lo que él poco que sabía de militar y hacen una tenaz lucha contra el gobierno. Y Huerta le toca ir a calmarlos, a apacientarlos y básicamente hace una matazón. Sí. Su desempeño es formidable en términos militares, que un par de años después, con la rebelión maya, también es mandado él. Y asimismo, él logra terminar con esta sublevación maya. Vaya que sí, Victoriano hizo de las suyas, ¿no? Y en el estado de Guerrero, despuesito de la maya, hubo otra intervención armada contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y esta fue encabezada por el general Canuto Neri. Nuevamente, Huerta, al tener 2 participaciones muy exitosas, fue enviado, pues finalmente se estaba convirtiendo en el as bajo la manga del gobierno, del ejército. Sus buenas actuaciones lo iban señalando como el militar destacadísimo y del momento. Finalmente, Huerta combate también contra las fuerzas militares de Porfirio Díaz. Hay un hombre muy importante en la vida de Victoriano Huerta, Raúl, y se llama Bernardo Reyes, un general. Sí. Él podría haber estado convocado para las elecciones para derrocar precisamente a Porfirio Díaz. Él era el hombre fuerte, ¿cierto? Sí. Y antes de las elecciones de 1910,
Porfirio lo manda a Europa para que él tuviera más instrucción militar y tuviera pues más conocimientos en el campo, y él debió de haber dicho: yo no voy, yo me quedo en México porque yo voy a ser el siguiente presidente. La gente eso decía y eso quería, pero finalmente no se da así. Él sale y rápidamente sale de la nada Francisco Madero, y Madero finalmente todos sabemos cuál fue el fin, ¿no? De que él fue el presidente. Pero fue en estos momentos, bueno, poco antes, cuando Bernardo Reyes era gobernador del estado de Nuevo León. Mientras él fue gobernador, se llevó o invitó a Victoriano Huerta, como él era ingeniero constructor, a que empavimentara las calles de Monterrey. Así es, sí. Y hubo una transota ahí, Hubo una tranza enorme que se le conoce, en donde Bernardo cobró cierta lana, pero demás, como las licitaciones, la gana curiosamente Victoriano, y ahí pues se divide, ¿no? Todo lo que consiguieron. Sí. Y en base a esto toman una gran amistad. Bernardo también era aficionado a inflarle al vidrio, y Victoriano pues también. Y en el ejército este tipo de personajes también le entraban a la mota, A ver, voy a dar un mensaje que nos llegó de texto. Dice: Porfirio, el positiva neoliberal 2, a Huerta lo define su ruta caracotécnica, algo así, final termina como traidor. Rogelio Gómez, no sé, a ver si tú le puedes entender la palabra. El positivista neoliberal, Porfirio. 1, Porfirio, el positivista neoliberal. 2, a Huerta lo define su ruta crítico-caracterológica final. Termina como traidor. Gracias, Rogelio, por el aporte. Sí, entiendo, ¿no? Uno se queda tanto tiempo que como dictador pues ya se amaña, ¿no? Envejece tanto él como su gabinete. Claro, y quita a todos menos a Limantur, ¿no? Que él era el de Hacienda, ¿no? De Hacienda, que me parece. Y y el otro, bueno, pues ya habíamos dicho que el haber sido el traidor borra todo esto que estamos diciendo, pero que nos hace ver que Huerta sí era un destacado militar. Al estar con Bernardo Reyes, Bernardo Reyes ya había sido incluso secretario de Guerra y de Marina. Él es gobernador y él tiene demasiada afición con Bernardo Reyes. Cuando Porfirio manda a Bernardo al extranjero, se queda, por así decirlo, sin su padrino, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se queda sin su padrino, que es Bernardo Reyes, pero con sus méritos, él se sentía que él debía de ser halagado para tener un mayor empuje de manera militar. Cuando sucede que con Porfirio, que en Ciudad Juárez se empieza a levantar una bresca, es mandado la división del norte. Se crea una división del norte, pero se crea una división del norte federal, ¿sale? Allá, estando en Ciudad Juárez, quiero decir que es enviado a Monterrey. Sí. Y Victoriano toma el papel que había tomado antes un ministro de guerra de Porfirio Díaz, que él dijo: yo voy a combatir con Orozco. Así, contra Orozco. Ángel... No era García Peña, era el anterior. Ok. Sí, pero él... Mientras estaba Porfirio Díaz. Fracasa este general. Además. Sí, él fracasa este general porque él lleva hombres y desde México se va hasta hacia el norte, se va en tren, mientras que Orozco, que
Orozco había sido un exarriero, Así es. ¿sale? Y había tenido el empuje con la gente y le decía que él tomara armas contra el gobierno de Porfirio. Entonces él viene hacia México y adelantito de Torreón se encuentran en una estación de tren llamado El Rayano. Y cuando van llegando ahí, habían militares de cepa, bueno, militares del colegio y militares que eran de la gente, como de Leva. Pero creo que ya no nos va a dar tiempo continuar, ¿verdad? Sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, antes de despedirnos, los invitamos una vez más cordialmente a nuestras tertulias en Jurica, tertulias juriqueñas, sí. Les apodó Mónica. Todos los viernes, recepción 7 de la tarde, inicio de la conferencia 7:30. En esta ocasión va a estar Esteban Galván Recendis y su historia de amor entre Miguel Miramón y Concha Lombardo, un amor epistolar. Paseo Jurica, número 1, es la primera edificación, entrando por Paseo Jurica. Ahí los esperamos. Y no nos queda, bueno, más que despedirnos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, que descansen todos y nos vemos la próxima. Gracias, Mauro. Sí, un detalle nada más. Yo encontré que el ejército yaqui utilizaba flechas y arco, a pesar de la evolución del armamento, y utilizar eso rudimentario me llamó la atención. Claro, sí, es de llamar la atención. Gracias, Gerardo. Pues gracias a ustedes por su amable atención. Nos estamos esperando a la gente que nos ve y nos escucha, que puedan acompañarnos los viernes allá en Jurica número 1. Paseo Jurica número 1. Gracias, amigos. Gracias, Erika Reyes, aquí en Controles Técnicos. A ustedes les deseamos que tengan una bonita noche y nos vemos hasta la próxima. De la noche. Relatos oscuros y de misterio.